Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo que tengo. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Dios le bendiga, bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión en vivo. Hoy vamos a estar produciendo la alabanza que se titula Kunan Tutapi Tandanakunchi de Coro Rosa de Sarón, en la tonalidad de Mi menor. Hasta el momento ya tengo avanzado esta alabanza hasta la parte del estribillo. Vamos a escuchar. Hasta ahí tengo la producción. Y ahora vamos a elegir un sonido indicado para poder grabar que vaya de melodía. Entonces vamos a buscar un sonido que sea bonito, ¿no? Vamos a empezar probando estos sonidos de aquí. Vamos a ver qué tal sale con esto, ¿ya? Probemos con otro sonido. Puede ser eso.
vamos a grabar. Ese es un sonido que me gustó. Vamos a grabar eso. Vamos a grabar de nuevo. Ahí podemos combinar con otro sonido chévere. Vamos a crear otro canal. Este es el sonido de TeamPad. Vamos a ponerle TeamPad. Ya. Ahora vamos a buscar otro sonido que combine con esto. Vamos a activar el canal. Aquí podríamos... Ese sonido podría ser. Hasta ahí. Vamos a ver qué tal quedó. Ahora vamos a grabar el bajo. Ese es el Motif Accordion. Vamos a escribir aquí. Motif Accordion. Ya, ahora vamos a grabar otra vez el bajo porque este bajo no está... El bajo no me convence, vamos a grabar otra vez el bajo. Ya, vamos a poner en el 1. Vamos a borrar y vamos a grabar de nuevo. Horas creando.
Ya, vamos a elegir un bajo. Estamos buscando el bajo. Ok, vamos a... Listo. Vamos a grabar el bajo. Ya. A ver, empezaríamos con mi mayor, la, fa. Vamos a probar este bajo. El bajo eléctrico. Vamos a grabar ese bajo. ¿Se escucha bien? Y hasta ahí puede ser. Entonces vamos a ver si quedó bien. Vamos a solear con el acorde y el bajo. Vamos a escuchar solo los dos juntos. Gracias a esas personas que están viendo la transmisión en vivo. Un saludo cordial, que Dios les bendiga. Estamos grabando la alabanza que se titula Kunan Tutapi Tandanakunchi de Coro Rosa de Sarón a la UCI, al estilo de Kadash Studios, de su servidor. Ya vamos a continuar. Vamos a escuchar el acorde y el bajo. Se escucha bien.
Siento que queda bien solamente con este sonido, porque mezclado con este sonido, por ejemplo, tengo dos sonidos aquí. Solo un sonido. Siento que queda bien solamente con el sonido de shorts. Vamos a mutear esto de aquí. Tal vez cambiemos de opinión más adelante y volvamos a utilizar ese sonido. Dios le bendiga a mi hermano Enrique Lema. Saludos desde Alausí. Bendiciones. Vamos a escuchar una vez más. Bueno, listo, hasta ahí podría quedar. Ahora necesitamos unos redobles para empezar con la alabanza. Vamos a crear otro canal. Vamos a ponerle redobles. Dios le bendiga, hermano Segundo de Aquilema. Saludos. Que el Señor le bendiga. Vamos a empezar con la batería. Necesitamos unos redobles. Necesito unos redobles bien chévere. Podríamos empezar con sonido de un timbal. Vamos a ver qué tal queda con estos redobles, ¿ya? Bueno, vamos a utilizar esos redobles.
vamos a grabar. Este redoble me salió más o menos. Vamos a escuchar. Vamos a editar esto. Sí, me gusta esto, salió bien. Entonces vamos a ver si le copiamos aquí al inicio. A ver qué tal suena. No. No. No queda bien. Vamos a poner por aquí. Ahí está más o menos. Vamos a ver. Ahí. Vamos a ver. Aquí podemos poner el mismo redoble o a su vez, mejor aquí, podríamos poner un timbal. Vamos a ver un timbal. A ver, sería. Ok, vamos a ver. Por ahí salió bien. Vamos a grabar. Ya vamos a guardar. Está muy alto. Vamos a bajar un poquito el volumen. Está saturando. Eso en la mezcla ya le vamos a igualar. No tiene que ir muy saturado. Vamos a alzar un poquito más. Ok. Y aquí podríamos poner otro redoble.
Vamos a crear otro canal. Vamos a probar con estos redobles a ver cómo nos sale. Vamos a ver. No queda bien. Vamos a grabar otra vez. Vamos a grabar. Listo, ahí vamos a revisar qué tal salió. Listo, hasta ahí podría quedar el redoble. Vamos a escuchar desde el inicio.
Listo. Ya, vamos a continuar. Vamos a cortar esto. Esa es la parte para que canten, ¿no? Eso es para el verso. Ahora vamos a hacer lo que es la percusión. Ya vamos a hacer lo que es parte de la percusión. Vamos a copiar esta parte de aquí.
Dios le bendiga a mi hermano. El programa que estoy usando es Reaper. Es un buen programa de grabación y de edición de audio. Le recomiendo, es un buen programa. No se, no se traba. Es un buen programa que corre bien y me ha funcionado mucho. Es un buen programa. Bueno, vamos a copiar lo que son las congas y el bongo para la parte del canto. A ver, de aquí empezamos por aquí. Empezamos aquí. Ya. Ahora vamos a copiar lo que es el bongo. Este de aquí también podemos eh, duplicar este del bombo. Duplicarle también este del güiro, como el bombo y el güiro siempre van en toda la parte de la estrofa y de la melodía. Vamos a copiar todo. Lo que va jugando, los instrumentos que van jugando, la conga, la campana, los jump blocks, eso sí vamos a copiar aparte. El bombo y el güiro vamos a copiar iguales. Ya. Vamos a copiar este de aquí. Ya. Hasta ahí vamos a escuchar qué es lo que tenemos. Muy bien, hasta ahí. Nos falta copiar las campanas, los jump blocks y eso. Dios le bendiga a mi hermano Manuel Roldán. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. A ver, ya hemos copiado lo que es la conga, el bongo y ahora vamos a copiar la campana. Ya hasta aquí. Y ahora vamos a copiar otra campana. Ahora vamos a copiar esta campana.
Ya copiamos esa. Ahora vamos a copiar esta de aquí. Ya. Vamos a copiar eso. Vamos a borrar esto. Ya. Ya, hasta ahí. Hasta ahí tenemos. Vamos a escuchar desde el inicio. Vamos a copiar el estribillo. Este estribillo de aquí. Vamos a copiarlo. A ver, pero antes. Vamos a ver aquí. Antepenúltimo de la conga. Ok. Vamos a copiar aquí. Ok. Ya. Vamos a copiar el bongo. Vamos a colocar. Vamos a colocar por aquí.
Vamos a copiar aquí. Ok. Ya. Vamos a eliminar este de aquí. Vamos a copiar el estribillo. Tenemos el estribillo por aquí abajo. Vamos a copiar este estribillo. Vamos a pegar aquí. Ya. Ahora vamos a copiar lo que es la campana para el estribillo. Ok. Ya. Hasta ahí vamos a ver cómo queda.
Listo, ahora vamos a elegir un sonido para acompañar la parte del verso. Vamos a crear otro canal. Podría ser, está muy alzada. Podría ser un sonido de string o a su vez podría ser un M1. Vamos a probar. Podría ser ese o también vamos a ver usando el string. Un string. Vamos a usar eso a ver qué tal sale. A ver. Después del estribillo. Voy a colocar este en el estribillo y vamos a probar los sonidos. ¿Qué sonido es el indicado para la parte de los versos, ¿no? Vamos a probar con otro sonido. Vamos a probar con ese a ver qué tal nos queda. Vamos a probar con otro, no me convence. Vamos a probar con esto. Podríamos poner eso. Vamos a grabar. Vamos
Vamos a repetir otra vez. Vamos a repetir otra vez. A ver. Ya. Vamos a grabar ese sonido, el D50. Vamos a guardar esto a ver qué tal nos queda. Listo, quedó bien. Ese es el sonido D50, ¿no? El D50. Vamos a crear otro canal. Nos falta la melodía para otro verso. Ahora vamos a buscar. Yo siento que quedaría bien un string. Podríamos buscar un string. O a su vez un acordeón. Vamos a probar con el acordeón. Bendiciones, hermano Ángel, que el Señor le bendiga. Saludos desde Alausí. Vamos a continuar con la grabación. Vamos a buscar otro sonido. Podría quedar un chichero. Vamos a probar con eso.
sonido me gusta, vamos a grabar. Es el Chicherito 16, ¿no? Vamos a poner el nombre de ese sonido. Chicherito 16. Y vamos a grabar. Vamos a repetir otra vez, me equivoqué. Listo, guardamos.
Dios le bendiga a mi hermano Isaac Yunga. Una alabanza, una alabanza que pueden utilizar en lo que es la presentación. Podría utilizar la alabanza de Coro Vida Nueva. El tema es Huahuacunamanta, así es la presentación de un bebé. Es una canción muy bonita, es movediza, es recomendable. Les recomiendo esta alabanza. Vamos a seguir. Vamos a seguir con la grabación. Claro, sí puede adaptar esa alabanza de Huahuacunamanta, puede adaptarle con cualquier estribillo. También en mi canal de YouTube, en este canal donde estoy transmitiendo ahorita, puede encontrar un listado de estribillos que puede combinar con esa alabanza. Vamos a continuar con la grabación. Listo, ahora vamos a escuchar la parte de la melodía y la parte de la melodía y la parte de los versos. Entonces vamos a continuar. Vamos a escuchar de cero. Hasta ahí hemos avanzado el día de hoy. A todos mis hermanos que se quedaron hasta esta hora en la transmisión, muchas gracias por acompañarme. Nos vemos el día de mañana, así de igual forma por la tarde. Dios les bendiga y que tengan una excelente noche. Bendiciones.